El sol todavía no salía cuando Mateo abrió los ojos. No lo despertó ningún ruido fuerte, ni un reloj, ni una alarma. Lo despertó el hambre, esa sensación constante, profunda, que nunca se iba del todo. Dormía en el suelo, sobre una manta vieja y delgada, dentro de una choza hecha de barro y madera. A su lado, su esposa y sus 2 hijos seguían dormidos, o al menos eso parecía. En realidad, todos estaban igual que él, medio despiertos, medio agotados, esperando otro día exactamente igual al anterior. En América Latina en 1800, ser pobre no era una etapa de la vida. Era una condena. Mateo no tenía tierra, no tenía dinero, no tenía opciones. Trabajaba para otros desde que tenía memoria, igual que su padre y el padre de su padre. La riqueza existía, sí, pero no era para gente como él. Apenas había luz, Mateo se levantó, no desayunó. No porque no quisiera, sino porque no había nada. Su esposa, Rosa, trataba de mantener algo de normalidad para los niños, pero la realidad siempre terminaba imponiéndose. Un poco de maíz, si había suerte. Agua, muchas veces sucia, sacada de donde se pudiera. Eso era todo. Los niños no jugaban como los niños de hoy. No tenían juguetes, no tenían escuela. Tenían responsabilidades. El mayor, con apenas 8 años, ya entendía que debía trabajar. No porque quisiera, sino porque si no lo hacía, la familia simplemente no comía. Mateo caminaba largas distancias todos los días. A veces trabajaba en el campo, otras veces cargando materiales, otras veces haciendo cualquier cosa que alguien con dinero le ordenara. No existían derechos laborales, no existía salario justo. No existía descanso garantizado. Había días en los que trabajaba desde antes del amanecer, hasta que ya no podía ver sus propias manos. Y aún así, no era suficiente. El pago casi nunca alcanzaba. Muchas veces ni siquiera era dinero. Eran alimentos de mala calidad o promesas que nunca se cumplían. El sistema estaba diseñado para mantenerlo ahí, para que nunca saliera. Las enfermedades eran otro enemigo constante. Una fiebre podía matar, una herida pequeña podía infectarse y acabar con la vida de una persona en cuestión de días. No había médicos cerca. No había hospitales, no había medicinas, había resignación. Rosa hacía todo lo posible por mantener a sus hijos con vida. Caminaba kilómetros para conseguir agua, cargaba leña, cocinaba lo poco que encontraba y aún así, muchas veces se iba a dormir con el estómago vacío. Para las mujeres, la vida era doblemente dura. Trabajaban igual o más que los hombres, pero no tenían voz. No tenían derechos, no tenían descanso. El cansancio no era una sensación, era un estado permanente. La desigualdad era imposible de ignorar. Mientras Mateo regresaba a su choza al final del día, exhausto, podía ver a lo lejos las casas grandes, sólidas, llenas de luz. Ahí vivían los ricos, ahí había comida, ahí había comodidad, pero ese mundo no era para él. Ni siquiera era una opción imaginarlo. Porque lo más duro de ser pobre, en 1800, no era solo el hambre, ni el trabajo, ni el dolor físico. Era la falta de esperanza. La mayoría de las personas nacían, vivían y morían en las mismas condiciones. Sin cambiar nada, sin escapar, sin siquiera saber que otra vida era posible. Pero incluso en esa realidad tan dura, había algo que no se rompía. La familia, Mateo, Rosa y sus hijos, a pesar de todo, encontraban pequeños momentos. Una comida compartida, una noche tranquila, una risa inesperada. Eran cosas pequeñas, casi invisibles, pero eran lo único que hacía que la vida valiera un poco la pena. Sin embargo, el ambiente empezaba a cambiar. El descontento crecía poco a poco. La gente comenzaba a darse cuenta de la injusticia, de que el sistema no estaba hecho para ayudarlos, sino para mantenerlos abajo. Y aunque Mateo no lo sabía, ni lo entendía completamente, el mundo en el que vivía estaba a punto de cambiar, porque en distintas partes de América Latina comenzaban a surgir movimientos, revueltas, ideas nuevas, gente que ya no estaba dispuesta a aceptar esa realidad. Pero en ese momento, para Mateo, nada de eso importaba todavía, porque al día siguiente el sol volvería a salir, y él tendría que levantarse otra vez, con hambre, con cansancio, y con la misma vida de siempre. Así era ser pobre en América Latina en 1800. No era una vida difícil. Era una lucha constante por sobrevivir. ¿Cómo era ser pobre en América Latina en 1800? La vida que nadie quería vivir. El sol todavía no salía cuando Mateo abrió los ojos. No lo despertó ningún ruido. Lo despertó el hambre. Dormía en el suelo, en una choza de barro, junto a su familia. Nadie descansaba realmente. Ser pobre no era una etapa, era una condena. Mateo trabajaba desde niño. No tenía tierras ni dinero. Solo tenía su cuerpo. No había desayuno, solo agua y con suerte maíz. Sus hijos tampoco tenían infancia, tenían responsabilidades. Trabajaba todo el día, sin derechos, sin descanso, sin garantías. Y aún así, nunca era suficiente. El sistema estaba hecho para que nunca saliera de ahí. Las enfermedades eran mortales, no había médicos ni medicinas. Rosa luchaba cada día por mantener a sus hijos con vida. Las mujeres trabajaban más, pero no tenían voz. La desigualdad era evidente. Los ricos vivían en otro mundo. Pero lo peor era la falta de esperanza. La gente nacía y moría igual, sin cambiar nada. Aún así, la familia seguía siendo lo único fuerte. Pero algo empezaba a cambiar. El descontento crecía. Las enfermedades eran mortales. No había médicos ni medicinas. Rosa luchaba cada día por mantener a sus hijos con vida.
Las mujeres trabajaban más pero no tenían voz. La desigualdad era evidente. Los ricos vivían en otro mundo. Pero lo peor era la falta de esperanza. La gente nacía y moría igual, sin cambiar nada. Aún así, la familia seguía siendo lo único fuerte. Pero algo empezaba a cambiar. El descontento crecía. Las ideas nuevas comenzaban a surgir. La gente empezaba a cuestionar la realidad. Pero Mateo no lo sabía. Para él, solo existía el siguiente día. Otra jornada, otra lucha. Así era la vida, una lucha constante por sobrevivir.